Estados Unidos es el único país del mundo que puede deberse dinero a sí mismo y salir ganando. El único que puede imprimir la moneda con la que paga sus deudas y al mismo tiempo convencer al planeta de que esa deuda es el activo más seguro que existe. Es como si un jugador de póker fabricara sus propias fichas y los demás jugadores, en lugar de desconfiar, se pelearan por tenerlas. Ese es el truco financiero más grande de la historia moderna y se llama bonos del tesoro. Para entenderlo, tenemos que retroceder a 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del mundo se reunieron en Bretton Woods, en New Hampshire, para diseñar un nuevo sistema económico global. Europa estaba en ruinas, Japón había sido arrasado y Estados Unidos emergía como el gran vencedor, con 2/3 del oro mundial en sus reservas y una economía intacta. Allí, Washington impuso la regla que cambiaría todo. El dólar sería la moneda de referencia internacional, respaldado directamente en oro a una tasa fija de $35 por onza. La promesa era simple. Cualquier banco central podía cambiar sus dólares por oro en la Reserva Federal. Eso convirtió al dólar en la moneda más confiable del planeta y a los bonos del tesoro en la inversión más segura. ¿Por qué? Porque comprar un bono del tesoro era prestarle dinero al gobierno estadounidense y ese dinero estaba, en teoría, respaldado por oro físico. Nadie dudaba de que Estados Unidos honraría sus deudas. Durante 2 décadas, el sistema funcionó. El dólar era tan sólido que se convirtió en la columna vertebral del comercio internacional. Los países acumulaban dólares en sus bancos centrales y para darles rendimiento, compraban bonos del tesoro. El tesoro estadounidense emitía deuda, el mundo la compraba, y con ese dinero se financiaban carreteras, programas sociales, investigación tecnológica y, sobre todo, el aparato militar que proyectaba poder en todo el planeta. Pero había un problema. Estados Unidos gastaba mucho más de lo que ingresaba. La guerra de Corea primero y la guerra de Vietnam después drenaban recursos. A eso se sumaba el enorme gasto interno del Grand Society de Lyndon Johnson, con programas sociales, subsidios y expansión del estado de bienestar. El gobierno necesitaba financiarse constantemente, y la manera más fácil era emitir más bonos del tesoro. El truco se volvió evidente a finales de los años 60. Europa, y sobre todo Francia, bajo Charles de Gaulle, empezaron a sospechar que Estados Unidos imprimía demasiados dólares sin tener suficiente oro para respaldarlos. De Gaulle, en un movimiento desafiante, envió barcos cargados de billetes verdes a Nueva York y exigió que se los cambiaran por oro. Y lo consiguió. Toneladas de oro salieron de las bóvedas de la Reserva Federal rumbo a París. El mito de que el dólar era tan bueno como el oro empezaba a resquebrajarse. Para 1971, la situación era insostenible. Había muchos más dólares circulando en el mundo que oro en Fort Knox. Si todos reclamaban al mismo tiempo, Estados Unidos no podría pagar. Fue entonces cuando el presidente Richard Nixon tomó una decisión histórica. En agosto de 1971, anunció por televisión que el dólar dejaría de ser convertible en oro. El llamado Nixon Shock rompió el pacto de Bretton Woods y dejó al dólar flotando libre, sin respaldo metálico. En teoría, ese debería haber sido el final de la hegemonía estadounidense. Sin oro detrás, el dólar era solo papel, y los bonos del tesoro, simples promesas de pago. Lo lógico hubiera sido que el mundo perdiera la confianza y buscara otra moneda, pero no ocurrió. Al contrario, el dólar salió reforzado. ¿Cómo fue posible? Aquí entra el segundo gran truco de Estados Unidos: los petrodólares. Tras el Nixon Shock de 1971, el mundo esperaba que la confianza en el dólar se desplomara. Pero Estados Unidos tenía un plan mucho más ambicioso: sustituir el oro por algo aún más esencial, el petróleo. En 1973, mientras la crisis energética sacudía al planeta, Washington selló un pacto histórico con Arabia Saudita. El acuerdo era simple pero demoledor. Todo el petróleo saudí se vendería exclusivamente en dólares, y Riad reinvertiría gran parte de esos ingresos en bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, Estados Unidos ofrecía protección militar y apoyo político a la monarquía saudí. Ese acuerdo, que pronto se extendió al resto de la OPEP, creó el sistema de los petrodólares. Desde ese momento, cualquier país del mundo que quisiera comprar energía debía tener dólares en sus reservas. Japón, Alemania, Brasil, México. Todos necesitaban dólares porque el petróleo era, y sigue siendo, la sangre del sistema económico. El resultado fue que el dólar, que ya no estaba respaldado en oro, quedó respaldado en algo mucho más estratégico: el consumo global de energía. Ahora bien, esos petrodólares que fluían hacia Arabia Saudita y otros países productores no se quedaban guardados debajo del colchón. Tenían que reciclarse. ¿Dónde? En el mercado de bonos del tesoro. Era un matrimonio perfecto. Los países exportadores de petróleo vendían crudo
acumulaban dólares y compraban bonos estadounidenses para darles rendimiento y seguridad. De esa manera, el dinero volvía a financiar el gasto de Washington. Estados Unidos compraba petróleo con billetes impresos en su propia imprenta y luego recibía esos mismos billetes de regreso en forma de préstamos baratos. Ese mecanismo, conocido como reciclaje de petrodólares, es el corazón del truco financiero global. Permite que Estados Unidos viva endeudado sin pagar las consecuencias que pagarían otros países. Porque cuando Argentina, México o Grecia se endeudan en exceso, los inversores huyen, la moneda se devalúa y el país entra en crisis. Pero cuando Estados Unidos emite más deuda, el mundo corre a comprarla, porque la necesita para sobrevivir. Es como un casino donde el dueño imprime sus propias fichas y los jugadores se matan por conseguirlas, sabiendo que sin ellas no pueden jugar. El tamaño de este engranaje es colosal. Hoy, la deuda pública de Estados Unidos supera los 34 billones de dólares. Billones, no millones. Es la deuda más grande de la historia de la humanidad. Y aún así, los bonos del Tesoro son considerados el activo más seguro del planeta. Bancos centrales, fondos de pensiones, aseguradoras, gobiernos extranjeros, todos guardan bonos estadounidenses como si fueran oro. Arabia Saudita, China, Japón y Europa han sido durante décadas compradores netos de esa deuda. No porque amen a Estados Unidos, sino porque el sistema los obliga. Y cuando el apetito externo no alcanza, aparece el actor más poderoso de todos, la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense tiene la capacidad de comprar deuda de su propio gobierno con dinero creado digitalmente. El Tesoro emite bonos, la Fed los compra y el gobierno recibe liquidez inmediata. Es un círculo cerrado que en cualquier otro país sería catalogado como estafa, pero en Estados Unidos es política oficial. Este mecanismo se hizo evidente en 2008, durante la gran crisis financiera. Los bancos estaban al borde del colapso, el crédito se congelaba y el sistema amenazaba con derrumbarse. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Lanzó el famoso Quantitative Easing, impresión masiva de dinero para comprar bonos del Tesoro y también activos financieros privados. En la práctica, fue un rescate encubierto de todo el sistema financiero. El gobierno siguió gastando, los bancos fueron salvados y la deuda se disparó. Pero el mundo siguió comprando bonos, porque en medio del caos, el dólar era el único refugio. Aquí está la paradoja. Estados Unidos es el país más endeudado del planeta, pero su deuda es la más demandada. No importa cuánto suba, siempre hay compradores, y cuando no los hay, la Fed inventa el dinero y se convierte en comprador de última instancia. ¿Qué otro país podría hacer esto sin caer en hiperinflación o colapso de confianza? Ninguno. Esa es la ventaja de controlar la moneda de reserva global. El truco de los bonos no es solo una herramienta financiera, es un arma geopolítica. Le permite a Estados Unidos financiar guerras, rescates bancarios y déficits gigantescos sin preocuparse por el mismo castigo que sufriría cualquier otra nación. El mundo entero, desde tu banco local hasta los gigantes de Wall Street, depende de ese sistema. Y todos juegan, aunque sepan que las fichas no tienen más respaldo que la confianza. Pero la confianza es frágil. Y si el mundo algún día empieza a cuestionar este ciclo infinito de deuda, el castillo de naipes podría tambalearse. Hoy, en pleno siglo XXI, Estados Unidos sigue jugando con el mismo truco, solo que a una escala nunca vista. Su deuda pública ya supera los 34 billones de dólares, una cifra tan gigantesca que resulta casi imposible de imaginar. Es más grande que el tamaño combinado de varias economías desarrolladas. Cualquier otro país con esos números estaría en default o en hiperinflación. Pero Estados Unidos no solo sobrevive, sigue atrayendo capital, sigue financiándose barato y sigue utilizando el dólar como arma global. ¿Por qué? Porque el mundo entero está atrapado en ese engranaje. Los bancos centrales de Europa, Asia y América Latina necesitan dólares para comprar energía, para comerciar y para sostener sus reservas. Y la forma más segura de guardarlos es en bonos del Tesoro. En los balances de los bancos centrales, esos bonos son la base que sostiene el sistema financiero internacional. Si un país quiere tener credibilidad en los mercados, necesita dólares y bonos estadounidenses. Es como un impuesto invisible que paga el planeta entero para sostener la máquina de Washington. Pero cada truco tiene un límite. El primer síntoma es la inflación. Cuando la Reserva Federal imprime dinero para comprar deuda, el resultado es más liquidez en circulación. En 2020 y 2021, en plena pandemia, la Fed inyectó trillones de dólares en el sistema para salvar bancos, empresas y al propio gobierno. El costo fue una inflación que en 2022 alcanzó máximos no vistos en 40 años. Para el ciudadano común, eso significó gasolina más cara, alimentos inalcanzables y un salario que se evaporaba. El sistema que salva a los bancos termina exprimiendo a la gente. El segundo riesgo es la pérdida de confianza.
Algunos países ya han empezado a buscar alternativas. Rusia y China impulsan acuerdos bilaterales en sus propias monedas, y varios países de la OPEP coquetean con vender petróleo en yuanes o en euros. Cada pequeño movimiento en esa dirección erosiona la hegemonía del dólar. Aún no existe un rival capaz de reemplazarlo por completo, pero la tendencia está clara. La dependencia del dólar ya no es tan incuestionable como lo fue en los años 70. El tercer riesgo es geopolítico. La capacidad de Estados Unidos de sancionar, congelar activos y bloquear países enteros depende de que controle el sistema financiero global. Cuando Washington congeló cientos de miles de millones de dólares de las reservas rusas en 2022, envió un mensaje al mundo. Tu dinero en bonos del tesoro no es neutral, es una herramienta política. Eso generó desconfianza incluso en aliados, que empezaron a preguntarse qué pasaría si algún día chocan con la Casa Blanca. Y sin embargo, a pesar de todos estos riesgos, el dólar y los bonos del tesoro siguen reinando, porque no existe todavía una alternativa capaz de reemplazar su alcance, su liquidez y su aparente seguridad. El euro está atado a las tensiones internas de Europa. El yuan chino no es totalmente convertible y el oro, aunque estable, no puede mover volúmenes gigantescos de comercio global. El resultado es que el mundo, aun sabiendo que el sistema está manipulado, sigue apostando al mismo jugador. Aquí está la lección para ti. Cuando escuches que Estados Unidos tiene la deuda más grande del planeta, no lo interpretes como debilidad. Es justamente lo contrario. Es la prueba de que controla un truco que nadie más puede usar. Puede gastar, endeudarse y financiarse sin límite, porque el mundo necesita sus fichas para jugar. Pero eso no significa que el truco sea eterno. La historia nos muestra que toda hegemonía se desgasta y que la confianza puede romperse de un día para otro. La pregunta que deberíamos hacernos no es si Estados Unidos puede seguir comprando su propia deuda, sino qué pasará el día que el mundo decida que ya no quiere sostener ese juego. Cuando ese día llegue, no será solo un problema para Washington, será un terremoto que golpeará a cada economía del planeta. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. El mayor truco financiero del mundo es que seguimos confiando en una deuda infinita como si fuera riqueza real. Y mientras tanto, el Banco Central de Estados Unidos imprime las fichas de un casino donde todos estamos obligados a jugar. En este juego, la información vale más que el dinero. Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.